Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX, primera emisión. Estamos en el espacio de entrevista y como lo anticipé, ya está conmigo el diputado Rodrigo Ávila del Grupo Parlamentario de Arena, miembro de la Comisión de Seguridad, y vamos a hacer una lectura del tema de la seguridad pública en este momento, centros penitenciarios y medidas excepcionales. Diputado Ávila, qué gusto volver a encontrarnos. Carlos, buenos días, un gran gusto. Buenas tardes ya, un gran gusto estar con ustedes y pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por tomar la invitación, diputado Ávila. Quiero ofrecerles rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos junto al diputado Rodrigo Ávila. A inicios de semana, en declaraciones a los medios de comunicación, el director de la policía, Howard Cotto, mencionó que registran hasta el 25 de septiembre de este año 4.129 homicidios, en lo que va del año 2016, y particularmente para el mes de septiembre son 292. Según el funcionario, hay una disminución del 50% de homicidios si se compara con septiembre del 2015. Aunque el contraste principal es que 2015 y 2016 muestran una mayor cantidad de homicidios simples y agravados con respecto a los últimos años, 5.614 y 4.129 respectivamente. El año pasado reflejó una tasa de homicidios de 102 por cada 100.000 habitantes, la más alta desde el inicio de la década de los 90, que se registró 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, según lo consigna el reciente estudio de INCIDE sobre los patrones de violencia en El Salvador. Por otra parte, las condiciones de violencia en diferentes zonas del país han propiciado desplazamientos forzados de familias, como en los casos de los cantones del municipio de Caluco y de Izalco, y otros ocurridos en colonias de la capital. Como lo presentó en nuestro periódico digital una nota citando un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para el año 2015 se registraron 63 casos por desplazamiento forzado. Para ciertas organizaciones sociales se registran actualmente 88 casos y 396 víctimas para agosto de 2016. En este caso, para hablar del tema de la seguridad pública, nos acompaña el diputado Rodrigo Ávila. Gracias por estar con nosotros, diputado. Muchas gracias, Carlos. Interesantes las cifras. Precisamente las últimas que se mencionaba sobre el desplazamiento forzado de las personas que son obligadas a dejar sus viviendas, a abandonar sus casas y dejarlas a libre albedrío de las pandillas. Esa es una figura, una estadística que está totalmente subcontabilizada. Okay. La inmensa mayoría de casos en lo que esto sucede simplemente no son reportados, la gente simplemente se va. Y muchos televidentes que me están viendo saben de esto. La gente es obligada a abandonar sus viviendas, la gente es abandonada a dejar las comunidades y esto no se reporta. De esto la gente simplemente se calla por precisamente el mismo temor que generan las pandillas a nivel territorial, porque existe un dominio que no solamente es un dominio que se da en el territorio de manera física, sino que existe un dominio psicológico. Las pandillas se han convertido en una fuente de coacción que va más allá de lo físico. Ellos coaccionan a las personas de manera psicológica. La gente tiene temor. Las comunidades están tomadas por estos individuos y en algunos lugares, paradójicamente, hay patrullajes de la policía, hay patrullajes combinados con la Fuerza Armada y la gente no deja de tener temor porque simple y llanamente los pandilleros ahí están. Es secreto a voces quiénes son, dónde están, qué hacen y para eso es que nosotros creemos que tenemos que hacer un esfuerzo muy especial. Esto obviamente sin menoscabo y sin desmeritar el esfuerzo grande que están haciendo los miembros de la Policía Nacional Civil, el esfuerzo grande que está haciendo la Fiscalía. Todos los días estamos viendo pues acciones importantes, pero el tema es que esto se está convirtiendo como arar en el mar, como arar en el mar. Ayer lo platicábamos en la Comisión de Seguridad Pública. Hay un lugar donde una persona me comentó que recientemente en operativos policiales dirigidos por las investigaciones de la Fiscalía, fueron capturados los pandilleros de una estructura y casi todos los miembros de esta pandilla fueron capturados, otros huyeron. Sin embargo, en esa comunidad, que es una comunidad de un municipio que está aquí al suroriente de San Salvador, en esa comunidad, aunque no están los pandilleros, las extorsiones prevalecen. Y paradójicamente es la madre, imagínense, Carlos, la madre de uno de los pandilleros la que ha retomado el tema de las extorsiones.
La madre y los hermanitos del pandillero son los que ahora están manejando el dinero, las extorsiones, las llamadas, las coacciones y las amenazas. Y la gente sigue con miedo porque esta señora les dice a los vecinos de que aunque su hijo ya no está, se las van a ver con la pandilla, porque van a llegar pandilleros de otras comunidades vecinas, de otros municipios, a tomar acciones violentas si la gente no paga la mal llamada renta. Entonces, este es un problema que tiene que ser atendido con una visión más enfocada al tema en su raíz, más enfocada a desmontar las pandillas, lo cual ciertamente no es fácil. Esto es un tema a largo plazo, pero tenemos que enfocarnos y tenemos que trazarnos como una meta de país el desmontar las pandillas dentro del contexto de la estructura social que ahora manejan. Diputado Ávila, hay grupos y organizaciones, por ejemplo, la investigación que INCIDE presentó hace algunos días, mencionan que el patrón de la violencia se ha venido modificando en los últimos 6 años, pero también ponen en discusión el tema de que las raíces, como usted mencionaba, las raíces en la expresión de violencia ha sido por la falta de acceso del Estado en sus servicios, en sus bienes y otras oportunidades a gente de ciertos territorios. ¿Cómo podemos hacer esa lectura considerando también un enfoque de seguridad pública? Eso pudiera haber sido cierto en un determinado momento. Hoy yo creo que la realidad da muestras de que eso no necesariamente es así. Y le voy a poner un ejemplo. Hay municipios que eran municipios relativamente prósperos, donde jamás, hace 5 años, y los televidentes que me están viendo pueden dar fe de eso, municipios donde aquí jamás se había visto o la gente conocía lo que era un pandillero. Municipios donde jamás existió un grafiti de pandillero, donde jamás se le cobró extorsión a nadie. Y hoy, municipios donde eso era totalmente desconocido, están llenos de pandilleros. Municipios donde ahora los jóvenes, y peor aún, los niños, han tenido como una opción de vida el ser pandilleros. Y no porque ahí haya exclusión en esos municipios, no porque ahí haya maltrato, falta de oportunidades o que no estén los servicios del Estado. Es simplemente porque la coacción de las pandillas, la amenaza de las pandillas está permeando en la fibra moral de esas comunidades. Y los hipotes están viendo como una opción de vida fácil, porque la extorsión es mucho más fácil hacerse de dinero, no ganárselo, hacerse de dinero extorsionando que trabajando. Entonces, el país ahora está lleno de pandillas. O sea, solo son una veintena de municipios a nivel nacional que se salvan de tener una estructura de pandillas. Y esto, paradójicamente, las pandillas a los últimos municipios donde han llegado son a los municipios más pobres. Si no, veamos el ejemplo de lo que hace unos años era los municipios donde había más oportunidades de trabajo, no solo a nivel de agroindustria, a nivel de industria, a nivel de que eran los municipios precisamente del Departamento de la Libertad, tales como Colón, San Juan Opico, Santa Tecla, Quesaltepeque, donde ciertamente había nuevas industrias, ciertamente había nuevas oportunidades. Paradójicamente en esos municipios es donde más crecieron en un momento determinado las pandillas. O sea que no necesariamente, yo creo que ya tenemos que dejar esa canción o ese argumento de que las pandillas son producto de la marginación, que las pandillas son producto de la falta de oportunidades, de la exclusión social. En un momento determinado, por supuesto que las pandillas tuvieron algún nivel de afectación por esos elementos, por esas situaciones, pero hoy las pandillas son un fenómeno social que va avanzando porque ser pandillero simple y llanamente se ha convertido en una opción de vida. Y muchos pandilleros, Carlos, muchísimos pandilleros, yo conozco muchos casos, no son hijos de hogares desintegrados, no son hijos abandonados por su padre y que son mantenidos o criados por la abuela y la madre. Hoy yo conozco casos donde hay padre y madre que tiene valores, que son de un ingreso más o menos medio, que sufren porque sus hijos, a través de la droga o a través de las malas influencias, a través de la coacción en las colonias, se ha metido en las pandillas. Y estos son muchachos de familias que no están desintegradas, de familias que hasta cierto punto son, podríamos decir, de una clase media económicamente hablando. Y ahí están en las pandillas. Entonces, esto es un tema
de que la pandilla se ha convertido en un fenómeno social, se ha convertido en una moda y se ha convertido en un modo de vida. Hay familias enteras también que a otros niveles sociales dependen económicamente de las actividades de la pandilla. Hoy se reporta, Carlos, que las extorsiones han bajado y habrán bajado, por supuesto, en las métricas de denuncia, pero en la realidad no han bajado, han subido y la gente simplemente ya no está denunciando, la gente se está acostumbrando a vivir con esto, la gente se está resignando a tener que soportar este tema de la extorsión. Y eso es lo que tenemos que realizar como Estado, como sociedad, que no podemos permitir, y esto lo podemos cambiar definitivamente. ¿No considera usted, diputado Ávila, que puede hacerse una combinación de las condiciones que tienen territorios con bajos índices de desarrollo humano, pobreza, exclusión, marginalidad, que puede ser una lectura útil para entender que este fenómeno se ha venido desarrollando? Efectivamente hay lugares donde ha llegado un nivel de profesionalización del crimen organizado que se desplazan a diestra y siniestra en los lugares, pero entender la base de cómo están esos municipios también nos puede permitir una lectura de, bueno, ha fallado la intervención estatal en estos lugares ofreciéndole mejor educación a las familias, acceso a la salud, oportunidades laborales, inserción social, porque estudios e investigaciones, más que lo ven desde una lógica de psicología social, dicen el tejido social está destruido, entonces hay que reconstruirlo, pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Vía la fuerza o vía una intervención social de política social? Tiene que ser una combinación de ambas cosas. Lo que pasa, Carlos, es que precisamente hoy por hoy el fenómeno delictivo, el fenómeno de inseguridad, sumado a que precisamente algunos de los servicios del Estado no han estado presentes de la manera más adecuada, se han combinado para crear un círculo vicioso. Hay muchos lugares donde las fuentes de empleo simplemente se están cerrando. Las oportunidades para los jóvenes se están cerrando y precisamente por el tema de la delincuencia. Y yo no voy a mencionar el nombre de este municipio, porque no quiero hacerle mala propaganda a un municipio, pero es un municipio de la zona paracentral de El Salvador, donde hubo una serie de oportunidades importantes, de inversiones importantes, y hoy resulta que todas las empresas que se estaban generando en esa zona, todas las inversiones que se estaban dando en esa zona simplemente se están yendo, se están cerrando, precisamente por el tema de la delincuencia. Entonces, la delincuencia genera falta de oportunidades y a su vez la falta de oportunidades se convierte en un caldo de cultivo para que los jóvenes se vayan por la opción más fácil de la coacción y del dinero fácil a través de las extorsiones y la incorporación a las pandillas. Entonces es complejo, pero ciertamente hay que cortar ese círculo vicioso. Por eso nosotros como Arena hemos propuesto la ley de defensa social y abandono de la violencia, que sería un instrumento extraordinario para que el Estado pueda extraer de esas zonas donde hay prevalencia de pandillas, no solamente a los pandilleros, sino que a sus allegados y colaboradores, para que se pueda entonces recuperar la Contraloría Social, que es una base fundamental del tejido, precisamente, y valga la redundancia, del tejido social. Si no hay Contraloría Social, si no hay participación ciudadana, entonces no hay denuncia. Y si no hay denuncia, tampoco funcionan las instituciones. Y si no funcionan las instituciones, hay un decaimiento de ese tejido social del que hablaba, y entonces lo que sucede es que empiezan a dominar las pandillas, y las pandillas se convierten en una pseudo autoridad, se convierten en una en una instancia que la gente ve como legítima y que la gente ve con miedo y peor aún en muchos lugares con respeto. Y eso hace entonces que nos decaigamos en la parte valórica de la sociedad. Y hoy por hoy el número de pandilleros en el país es enorme y ni siquiera tenemos un registro formal que nos diga y que nos indique cuál tiene que ser el rumbo a seguir para las políticas públicas, porque no tenemos una medición real. Y es paradójico, Carlos, que el problema principal del país sea la seguridad pública, y dentro de la seguridad pública el problema principal, el tema de las pandillas, y no tengamos nosotros un instrumento real, legal y efectivo para poder dimensionar el problema y cuantificar cuántos pandilleros
y cuántos colaboradores hay en el país. Y me gustaría justamente tocar ese tema. Tenemos que hacer una pausa, diputado Ávila, pero en el siguiente bloque toquemos estos puntos. La propuesta de ley que tiene el Partido Arena del tema de tener un registro de pandillas, también con la propuesta de reinserción y rehabilitación de pandillas, que sé que lo han estado discutiendo en la Comisión de Seguridad Pública, si le parece. Tenemos que hacer una pausa, pero continuamos en el espacio de entrevista. En esta mediodía nos acompaña el diputado Rodrigo Ávila, de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, y estamos haciendo una lectura de los temas de seguridad pública, centros penitenciarios y medidas excepcionales. Volvemos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. En esta oportunidad nos acompaña el diputado Rodrigo Ávila del Grupo Parlamentario de Arena y estamos haciendo una lectura de las medidas de seguridad pública. Me gustaría retomar un aspecto, diputado Ávila. Entiendo que como es parte de la tarea y está en la disposición de las medidas excepcionales, las instancias o los actores que están implementando estas medidas deben de brindarle un informe a los miembros de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, y entiendo que ya hay un quinto informe que se les ha presentado. Me gustaría tener sus valoraciones sobre este informe y particularmente qué aspectos podrían destacar y la información que brindan las autoridades del Ministerio de Seguridad, de la Dirección de Centros Penales, la Policía Nacional Civil. Bueno, hay dos tipos de informes. Uno es el informe sobre avances, sobre acciones, donde naturalmente pues se nos han brindado algunas cifras y se nos han brindado avances de lo que se está haciendo y también algunos de los datos que el gobierno registra. Sin embargo, todavía queda pendiente un informe muy importante que no se ha dado en el detalle que la ley exige, que es el detalle sobre la ejecución de los 152 millones que fueron aprobados como para los bonos de seguridad. Ya pasó el tiempo, no se ha hecho la auditoría, no se han hecho las respectivas daciones de cuentas que se exigieron en el mismo decreto, pero sí se han dado otros informes que realmente lo que develan es que ha habido una baja en el número de homicidios, pero esa baja siempre nos mantiene en niveles altísimos, muy por encima de los demás países de la región, muy por encima de las cifras que se tenían en el pasado. El año pasado tuvimos la triste mención de ser el país más violento del mundo. Llegamos a tener 102 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en métricas menores, pero que todavía están muy por encima de la media de los países de Latinoamérica. Y no solo eso, están en los niveles más altos de violencia. O sea, solo para dar una idea, estamos en niveles de violencia que superan los que se dieron durante el conflicto armado aquí mismo en El Salvador. Entonces, eso nos da una esperanza de que la cosa puede mejorar, pero ciertamente no ha mejorado en suficiencia. Y por otro lado, uno de los temas que mencionábamos es que durante el conflicto armado hubo muchas desapariciones, y hablando con algunos personeros de la Fiscalía, con algunos fiscales, me mencionaban que el número de desaparecidos y de casos de desaparición que están ventilándose superan incluso los que se daban durante el mismo conflicto armado. Entonces, esos son homicidios que posiblemente no están registrados, pero que ciertamente serán en algún momento registrados como tal. Y la otra cosa es que nosotros estamos viendo de que estas medidas extraordinarias que se implementaron en un primer momento, que ciertamente dieron algunos resultados positivos, sobre todo las que se dieron en los penales, que nosotros propusimos, y de hecho en un programa con usted a finales del año pasado, hablábamos, Carlos, de que lo necesario que era poner orden primero en los centros penales para luego tratar de poner orden en las calles. Y estas medidas dieron un buen resultado, creemos nosotros, pero no era suficiente. Ese era como el inicio de una cosa que tenía que generar un momentum adecuado. Y el momentum adecuado nunca lo vamos a lograr si no nos ponemos como una meta clara el desmontaje de estas estructuras criminales desde su raíz social. Y eso requiere no solamente venir a pedir dinero, porque hoy el gobierno se ha dedicado a utilizar la seguridad pública como un pretexto para seguir pidiendo más y más y más y más recursos. Y hay una serie de cosas que se pueden hacer sin una exorbitante cuantía de recursos, como por ejemplo el tema del registro. El tema del registro es una cosa que se puede hacer y de hecho que ya básicamente está iniciada, que simplemente se tiene que formalizar y
que no costaría demasiado dinero. La policía tiene inteligencia, la fiscalía tiene información y tenemos un marco legal que simplemente no se aplica porque no existe un mecanismo que defina quiénes son miembros de estructuras que han sido ya definidas por la Corte Suprema de Justicia como terroristas en una clara definición que ha hecho la Corte, y tenemos una ley de proscripción de pandillas, tenemos las agrupaciones ilícitas definidas en el Código Penal, pero sin embargo no podemos definir. Se dice que aquí ser pandillero es delito, pertenecer a una organización catalogada como grupo criminal organizado es delito, y ya se sabe cuáles son las organizaciones que han sido definidas por la misma Corte, pero no hay manera de a una persona asociarla con estas estructuras porque no existe un mecanismo legal. Entonces la inteligencia, la información veraz que puede tener la policía, que la tiene, y las comunidades también, porque es secreto a voces quiénes son y quiénes no son en las pandillas y de las pandillas, lo que necesitamos es un instrumento legal, y de eso se trata lo que estamos proponiendo. El tema de recuperación territorial está claramente establecido. El proceso para poder recuperar los territorios ya nos lo da la Constitución. La Constitución nos da instrumentos en el artículo 13, y de ahí es donde hemos nosotros elaborado para precisamente proponer al país, a la nación, la Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia, que por cierto hoy está siendo discutida conjuntamente con el proyecto de ley de reinserción que presentó el gobierno el año pasado. Quiero preguntarle sobre esto, diputado Ávila, porque entiendo que hay 3 iniciativas distintas, la que tiene el gobierno, la que tiene el Partido Arena y la que tiene el PDC. El punto aquí, lo que me interesaría saber es, ¿cuáles son los puntos en común entre estas 3 propuestas? Porque hay un riesgo de tener tres propuestas distintas y tener un documento mucho más generalista y que tal vez no trastoque el objetivo o el principio que tiene un proyecto de ley que ve en el tema de reinserción y readaptación de pandillas. En este momento, en la discusión que vienen desarrollando en la Comisión de Seguridad, diputado, ¿pueden ver algunos puntos de conexión o en común entre estas 3 propuestas? Bueno, el punto, digamos, más coincidente de las 3 propuestas es que buscará reinsertar y cambiar el rumbo del país en el tema de la seguridad. Lo que pasa es que en este caso la propuesta de Arena se acerca mucho más, o más bien la propuesta del PDC y la de Arena se acercan mucho más porque se basan precisamente en el artículo 13 de la Constitución, en su 4º inciso, que es lo que mencionaba. La propuesta del gobierno es una propuesta que realmente no requiere de una ley para poder aplicarse. La propuesta del gobierno dice básicamente que se podrá promover programas de reinserción a todas aquellas personas que de manera voluntaria quieran someterse a esto y que sean personas que no han cometido delitos. Entonces, esto al final es inaplicable para los miembros de pandilla, porque ya el hecho de ser miembro de una pandilla es inicialmente un factor de delito. Y segundo, ¿quién se va a querer someter voluntariamente si eso, a través de una ley, si eso ya se puede hacer en este momento para quienes no han cometido delito? O sea, nosotros lo que estamos hablando es de medidas coercitivas no punitivas, reeducación forzada y extracción forzada de los territorios. Y eso coincide con el tema del PDC. Y ahí vienen también los factores de promoción de trabajo, promoción de aprendizaje, desarticulación de estructuras y resocialización de los grupos afines y los grupos cercanos a las pandillas. O sea, esto lo que requiere es de una planificación, una voluntad y no de inmensos recursos, aunque claro, se requiere de recursos para crear estos centros de readaptación especial, pero estos no tienen que hacerse todos al mismo tiempo en el país, sino que se pueden ir haciendo de manera paulatina dentro de una programación, a diferencia del programa del gobierno que de alguna manera es difuso y lo que busca es crear más burocracia y mayor petición de recursos para poder ser repartidos en programas sociales, cuando eso ya está paralelamente siendo hecho en otra serie de esfuerzos. Sin embargo,
lo que se ha hecho ahora en la comisión, y por cierto, el día martes próximo tendremos una discusión y una presentación del equipo técnico, de los equipos técnicos que en la Asamblea han estado en las discusiones de estos proyectos, y lo que se ha hecho es, de alguna forma, se ha creado un híbrido de las tres propuestas. Como digo, la de Arena y la del PDC son muy similares. La de nosotros, lo que pasa es que la de nosotros es una ley que desarrolla procedimientos. La del PDC era más conceptual, pero los conceptos muy parecidos a la nuestra. Y la nuestra, la de Arena, es una propuesta que desarrolla procedimientos para poder acogerse a la justicia, procedimientos para inclusive utilizar las medidas que ya da el Código Procesal Penal para permitirle a alguien no el perdón y olvido de sus delitos, sino que a alguien atenuarle la carga penal, o sea, la acusación penal, a cambio de salirse definitivamente de estas estructuras. Y estamos hablando, diputado Ávila, perdón que le interrumpa, que es un retiro de carácter obligatorio. Por supuesto. En esta concepción que han tenido el marco legal, ¿no han considerado, valorado el tema de que podrían constreñir con principios constitucionales o marcos de derechos humanos porque es un carácter obligatorio? ¿Han tenido esa discusión y esa reflexión en el Partido Arena ante esta propuesta? Por supuesto, es que de hecho nos basamos en la Constitución. El artículo 13 de la Constitución, en su inciso cuarto, dice que podrán ser sometidos a medidas de reeducación y readaptación a aquellas personas que tengan una conducta dañosa, peligrosa para la sociedad. Y ahí estamos hablando de que la Constitución misma lo dice. La Constitución dice podrán ser sometidos. Y eso no lo estamos nosotros sacando de una ley secundaria, no lo estamos nosotros inventando en un reglamento, en una cosa que nos sacamos de la manga, lo estamos sacando de la Constitución. Nuestra Carta Magna nos da el camino. Y si la Constitución habla de medidas reeducativas, coercitivas, o sea, dice de someter, la Constitución habla de someter a estos individuos a medidas de resocialización. Entonces, aquí nos reñimos con la Constitución. Por el contrario, nuestro proyecto se basa en la Constitución misma, que nos da una salida ante un problema de tanta gravedad como el que estamos nosotros enfrentando. ¿Qué tipo de metodologías consideran en este proceso de readaptación bajo la lectura de la propuesta de ley que tiene Arena? Primero, una desintoxicación de la influencia delictiva de las pandillas. Segundo, una separación definitiva, una renuncia, un abandono de estas pandillas y de los aspectos de violencia a los que conllevan las pandillas, y la incorporación a programas de capacitación, programas laborales y programas de oportunidades, pero no solamente para los individuos, sino que para las familias de estos individuos, porque como mencionaba al principio Carlos, en algunos lugares se puede extraer, se llevan preso inclusive al miembro de la pandilla, pero ahí queda la mamá del pandillero, que ya está contaminada con este tema, manejando el tema de las extorsiones, y después pide refuerzos a que lleguen los amigos de su hijo a seguir coaccionando y aterrorizando a la gente. Entonces, esta es una manera integral de ver las cosas. Y por otro lado, proyectos como este no se pueden desarrollar exitosamente en lugares donde no puede haber un efecto de replique adecuado. Esto no se puede desarrollar exitosamente, por así decirlo, en un municipio del gran área urbana de San Salvador, porque entonces las áreas circundantes contaminarían los esfuerzos que ahí se hagan. Esto se puede hacer en lugares que puedan de alguna manera aislarse de las influencias negativas de las mismas pandillas. Por ejemplo, esto se puede hacer en un lugar como Hilo Vasco. Esto se puede hacer en un lugar como Aguachapán. Yo lo haría junto en Aguachapán y en Atiquizaya. Esto se puede hacer, por ejemplo, en Zacatecoluca y los municipios que están alrededor de Zacatecoluca. Pero difícilmente se puede iniciar con un proyecto de estos en un municipio del Gran San Salvador, porque no habría capacidad instalada suficiente para crear los efectos replicativos adecuados. O sea, y eso es uno de los fallos que se ha tenido con tanto gasto que ha habido, por ejemplo, en Ciudad Delgado, donde en Ciudad Delgado, yo lo puedo decir con toda claridad, el alcalde ha tenido muy buena voluntad, ha hecho esfuerzos muy valiosos, se ha metido mucha plata, organismos internacionales han ayudado, pero Ciudad Delgado está rodeado
por otros municipios donde está el mismo problema que pulula en los alrededores. Entonces esto contamina lo bueno que se pueda lograr precisamente en un municipio del Gran San Salvador. Lo importante de todo esto es ir creando sinergias que vayan recuperando la Contraloría Social. Si la gente está muerta de miedo, si las comunidades están aterradas por el accionar de las pandillas, si están sometidas física y psicológicamente al quehacer de las pandillas, difícilmente nosotros vamos a poder prevenir. Y aquí se habla, Carlos, de prevenir. Aquí solo se puede prevenir en aquellos municipios donde no ha llegado el germen de la pandilla. En otros lugares lo que se necesita ante esta infección es antibiótico, y nosotros como Arena estamos presentando una propuesta de ley que precisamente se constituye como un antibiótico. Pero esto tampoco es milagroso y esto no va a dar resultados en un año. Esto es una visión que se tiene que ir logrando a largo plazo. Pero tristemente el gobierno se ha dedicado, y hoy que estamos ya casi llegando al impago, casi que estamos llegando a un colapso fiscal, el gobierno sigue insistiendo en utilizar el tema tan trágico de la seguridad pública como un pretexto para pedir más y más dinero, cuando hoy por hoy este gobierno tiene los presupuestos más altos para seguridad en la historia de El Salvador. Es más del doble de lo que nunca se ha tenido antes en temas de presupuesto de seguridad. Y sin embargo, los resultados, pese a los esfuerzos del personal de las instituciones, los resultados no se miran adecuadamente porque el fenómeno no se está atendiendo en su justa dimensión. Tenemos un problema de pandillas y como tal tenemos que enfrentarlo con determinación, pero sobre todo con creatividad. Y eso es lo que nos hace falta. Diputado Ávila, ha sido un gusto. Muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas amable. gracias. Le agradezco mucho, Carlos. Y a todos los televidentes, muchas gracias también. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros el diputado Rodrigo Ávila del Grupo Parlamentario de Arena y hablamos un poco del tema de la seguridad pública. Permítanos una pausa, continuamos con más información en la primera emisión de Informa TVX. Volvemos en instantes.